Tomo 13. Conceptos complementarios de la sabiduría hiperbórea. Las nociones elementales de corología esotérica que hemos desarrollado precedentemente nos va a permitir interpretar, desde el punto de vista de la sabiduría hiperbórea, numerosos hechos que hasta ahora, salvo en los círculos cerrados de la Thule-Gesellschaft, habían sido objeto de la desinformación cultural sinárquica. Daremos algunos ejemplos de tal interpretación en los siguientes comentarios. A. Hiperbórea y los hiperbóreos. En el ocultismo sinárquico suele establecerse una asociación disparatada y tendenciosa entre la esvástica, el movimiento polar o circular de la constelación de la Osa Mayor, el número 7, las regiones del Turán o Mongolia y los hiperbóreos. Como producto de ello se prueban o fundamentan afirmaciones como esta. Mongolia es un centro de difusión de la esvástica. Desde allí se propagó a todo el mundo. O esta otra. La esvástica simboliza el movimiento en hélice de la osa alrededor de la estrella polar. No perderemos tiempo en rebatir estas y otras muchas afirmaciones semejantes. A la luz de la sabiduría hiperbórea y con la ayuda de la corología esotérica, iremos directamente al origen de la confusión. Ante todo hay que repetir que la esvástica es una expresión exotérica del signo del origen, y como tal no registra un centro de difusión, puesto que todo viria, en cualquier lugar del mundo, se topa tarde o temprano con este signo, cuando en su estrategia de retorno al origen entra en relación carismática con el Graal. Es lo que ha ocurrido en tiempos históricos con pueblos que, habitando en zonas megalíticas, han acabado descubriendo por sí mismos y adoptando como blasón el antiquísimo signo de la esvástica. Vamos a establecer ahora una distinción muy importante sobre la procedencia de los hiperbóreos, pues existen al menos 3 tradiciones dignas de consideración, pero contradictorias entre sí. Las mencionaremos por orden de antigüedad y aclararemos a qué clase de hiperbóreo se refiere cada una. Pero antes diremos unas palabras sobre el término hiperbóreo. La aceptación usual es que hiperbórea, tal como aparece en Homero y otros poetas griegos, alude a un país más allá, hiper, de donde sopla el viento del norte, Bóreas. Pero esta es una etimología tardía, de la época en que el naciente racionalismo griego asociaba a cada fuerza de la naturaleza un dios o mito. Así sucedió con el Sol, Helios, la Luna, Selene, Venus, Saturno, el mar, Poseidón, etc. Y naturalmente los vientos, el del norte, Bóreas, el del sur, Noto, el del este, Euro, y el del oeste, Céfiro. Antes de estas reducciones mitológicas, Bóreas significaba soplo del norte, como en Boreiros, Bóreos, con un doble sentido de viento y espíritu, tal como sucede con Neuma, que tiene las siguientes acepciones: soplo, viento, aliento, respiración, vida, alma, espíritu, ángel, demonio, soplo divino, Espíritu Santo, etc. Hiperbóreo puede traducirse entonces en un sentido arcaico como espíritu que procede de más allá del norte, e hiperbórea pasa a ser el país o el origen, procedencia, de los espíritus de más allá del norte. Esta definición, inspirada evidentemente en el recuerdo de sangre, se ajusta bastante a las enseñanzas de la sabiduría hiperbórea, la cual afirma que los espíritus cautivos proceden de Hiperbórea, un centro racial extraterrestre, pero también extrauniversal, y quizá antimaterial. Desde allí, los espíritus hiperbóreos, cuya naturaleza es hostil al orden material del demiurgo, ingresaron al universo por una puerta cósmica conocida en los misterios como Puerta de Venus. ¿Por qué lo hicieron? Es parte del misterio, pero algunos han supuesto que venían de perder una guerra cósmica en otros universos inimaginables. Sin embargo, lo más sensato es pensar que la conducta guerrera de los espíritus hiperbóreos es producto de su hostilidad esencial hacia el orden material. Lo concreto es que, si bien los hiperbóreos siempre han reivindicado a Hiperbórea como su patria del espíritu y han conservado por ella un recuerdo imborrable, una vez caídos en la encarnación por un misterio de Amort, este recuerdo se ha tornado lo suficientemente borroso como para que solo convenga hablar de una nostalgia por otro mundo.
En el recuerdo contenido de la mine sanguínea no ha de haber un recuerdo claro de Hiperbórea, porque ésta solo puede ser vista por el espíritu puro o bril. Lo que sí hay en la sangre es el recuerdo del origen, es decir, del sitio de procedencia del espíritu, y este recuerdo responde a una palabra mágica, a la que no conviene manipular demasiado para no aumentar su degradación semántica, que se escribe Thule. Thule es el nombre del origen, y por lo tanto su símbolo gráfico es el signo del origen, del que se deriva por mutilación y deformación la runa esvástica. Con estas aclaraciones podemos considerar los tres orígenes tradicionales de los hiperbóreos. Primero, la más antigua tradición germano-nórdica es la que sitúa a Hiperbórea en el extremo septentrión, en una zona poblada hoy día por el hielo ártico. Esta tradición no tiene más fundamento que el recuerdo de sangre de Thule y sus asociaciones a diversos motivos tomados de los registros acásicos, desde la isla Valhalla hasta la Atlántida de Frisia. Sin embargo, cuando el recuerdo es muy claro y se refiere a una isla habitada por gigantes que poseían un terrible poder espiritual llamado Bril, y a unas bellísimas mujeres magas capaces de dar un amor que inmortalizaba al amado, de lo que se está hablando es de los Siddhas hiperbóreos y de la isla Valhalla, que alguna vez estuvo realmente en el norte hace millones de años. Segundo, otra tradición mucho más reciente, de unos 10.000 años antes de Jesucristo, hace venir a los hiperbóreos desde el poniente, es decir, del oeste occidental. Es esta una tradición atlante greco-mediterránea, que no solo es patrimonio de los griegos, estos son quienes mejor la expresaron en tiempos históricos, sino de todos los pueblos remanentes o vasallos de la hundida Atlántida, ligures, vascos, bereberes, egipcios, cretenses, etc. Aquí se alude específicamente a la migración cromañón, que avanzó según veremos más adelante, siguiendo inversamente la ruta del Kali Yuga, o sea, desde el Océano Atlántico, por Europa y Asia, hacia China, y por mar hasta la América del Sur. Por supuesto que no todos los cromañón llegaron hasta el final de la ruta. El trayecto señalado demandó miles de años, pues los maestros de la piedra iban readaptando las psicorregiones, y diversos grupos, luego de permanecer durante siglos en un sitio, acabaron por formar muchos de los pueblos históricos de raza blanca. Pero la migración, su núcleo central, jamás se detuvo hasta que llegó a la omega de la mano izquierda. Las pruebas de su paso la constituyen los rastros de mestizaciones con gigantes de raza blanca, que se observa todo a lo largo de la ruta inversa. Desde el este de Europa, Rusia, China, Japón, islas del Pacífico y Sudamérica, desde Colombia hasta Tierra del Fuego. Esta segunda tradición, entonces, no alude a los Siddhas hiperbóreos, sino a los cromañón, que eran en sentido espiritual auténticos hiperbóreos. Sin embargo, desde el punto de vista de los linajes hiperbóreos actuales, es aquella migración cromañón la que explica el origen de la raza blanca y su distribución geográfica. Tercero, la última tradición consiste en afirmar que los hiperbóreos primitivamente procedieron del este, sin precisar con exactitud un lugar particular. Tal actitud varía con los distintos grupos étnicos considerados, pues, mientras algunos pueblos germanos declaraban provenir del Cáucaso y otros de las llanuras de Ucrania o de los montes Urales. La tradición blanca se suele enlazar con la amarilla al marchar hacia el este, vinculándose claramente con los chamanes de Siberia y Mongolia. Por otra parte, en la India, los indoarios procedentes del Irán, es decir, del oeste, admitieron siempre un origen nórdico, pero aquí se trata del norte de la India, o sea, los Himalayas, y más allá, Mongolia. Esta tradición también tiene su fondo de verdad como las otras dos, pero en este caso el error radica en identificar a toda la comunidad étnica con ciertos dioses o héroes legendarios que en verdad procedían del este del Asia, o más concretamente de Mongolia. Por supuesto que no nos estamos refiriendo a los maestros de sabiduría de Chanchambalá, tan caros al teosofismo occidental, sino a algunos siddhas hiperbóreos que, aprovechando el centro de menor intensidad del Kali Yuga, irrumpieron desde allí en la historia de los pueblos para llevar adelante una estrategia racial. De allí provenía Odin Botán, y hacia allí regresaba,
cada 19 años, el hiperbóreo Apolo, quien dejó un rastro cultural de ese tránsito al oriente en los símbolos de la osa, el 7, el polo, etc., que ostentaban muchos de los pueblos que se hallaban en su camino. Es cierto entonces que hubo hiperbóreos procedentes del lejano oriente, como afirma la tercera tradición apuntada, pero aquellos eran sidas hiperbóreos, que luego se incorporaron a las mitologías como dioses, ángeles o héroes, y no pueblos migratorios. B. Desplazamiento verdadero de los hombres de Cro-Magnon. Los Cro-Magnon, maestros del arte lítico, inician su desplazamiento estratégico desde el Atlántico, siguiendo un sentido inverso al de la ruta del Kali Yuga. Comienzan en la región quinta, figura 110, a donde aplican la casi totalidad de su ciencia megalítica, y luego lentamente van dirigiéndose hacia las regiones cuarta, tercera y segunda. En cada región suceden tres cosas. Un grupo desaparece de la historia. Otro grupo se asienta en la psicorregión, especialmente para practicar la agricultura y la ganadería, y un tercer grupo, el grueso de la raza, se desplaza en la manera indicada hacia las regiones del sur. Mientras tiene lugar esta migración, es decir, durante miles de años, los sidas hiperbóreos encargados de conducir la estrategia Cro-Magnon se instalan en el centro de menor intensidad, a donde abren una puerta hacia la isla Valhalla, llamada por ellos Agartha. Tal puerta, un túnel topológico Nadi entre dimensiones del espacio, orientado hacia adentro de la Tierra, es el origen de la creencia de que Agartha, el país de los sidas, es un mundo subterráneo. Cabe destacar aquí un hecho de gran importancia. Los sidas hiperbóreos que condujeron la estrategia Cro-Magnon eran de raza amarilla. Esta particularidad obedecía a que dichos sidas fueron hace cientos de millones de años quienes desarrollaron y enseñaron a los Cro-Magnon la cábala acústica en la Segunda Atlántida. C. Estrategia del Führer. Conectada con este tema hay que considerar a la estrategia general del Führer, pues se puede asegurar, quien ignore la existencia de la ruta del Kali Yuga jamás podrá comprender la ofensiva hacia el este que Alemania emprende durante la Segunda Guerra Mundial. Se han ensayado explicaciones políticas. El propósito de aniquilar el régimen comunista ruso o geopolíticas, la necesidad de conquistar espacio vital o Lebensraum en el este. Pero el verdadero objetivo estratégico solo era conocido por muy pocas personas en el Tercer Reich, el Führer, Rosenberg, Rudolf Hess, Himmler, los iniciados de la SS y algunas pocas personas más. Y este objetivo era el siguiente: marchar con un ejército luciférico bajo el estandarte de la esvástica, por la ruta del Kali Yuga en sentido inverso. Se dice bajar por el Kali Yuga hasta Sudamérica. Sin embargo, el éxito de tal objetivo esotérico solo podría alcanzarse si se llevaba a cabo una temeraria operación comando consistente en ocupar el centro de menor intensidad en Mongolia y operar la puerta de Agartha. D. Israel. Chakra terrestre. Dentro de la ruta Kali Yuga se encuentran distribuidos los principales chakras de la Tierra. Esta afirmación de la sabiduría hiperbórea no requeriría un comentario a no ser por la posibilidad de que conduzca a error la declaración que hicimos en otra parte de la obra, de que Israel cumple la función de chakra corazón o anahata chakra de la Tierra. En efecto, al observar la figura 110, se aprecia claramente que el Estado de Israel queda fuera de la ruta, lo que parece contradecir la afirmación anterior. Pero no existirá ninguna posibilidad de error si aclaramos que el chakra Israel está constituido por la raza elegida, y no por el Estado de Israel. Por el contrario, la concentración de miembros de la raza hebrea en Palestina es un acto opuesto a los planes de la sinarquía, cuestión que el Führer conocía perfectamente, y por eso trató de favorecer la emigración y el asentamiento en Eretz Israel de los judíos europeos. Varias negociaciones entabladas entre Alemania e Inglaterra para concretar esa migración fueron frustradas por las intrigas de la masonería inglesa, organización sinárquica que, contrariamente a la creencia común, se oponía a la erradicación de los judíos europeos. El motivo es eminentemente esotérico. La función que,
en la anatomía planetaria cumplen los hebreos consiste en producir un contacto colectivo entre el cuerpo emocional de la Tierra y la conciencia del demiurgo. Y esta función solo puede ser efectiva si se mantiene la diáspora, es decir, la dispersión mundial de los judíos. En la figura 111 se ha representado, mediante áreas sombreadas, un cuadro actual de la distribución mundial de la raza hebrea, que demuestra de manera elocuente que el objetivo principal de la estrategia judía no es sionista, sino sinárquico. La misión de los mongoles en la historia. La estrategia O ha impulsado dos líneas de acción. Una netamente occidental se inicia con la entrega de la runa de oro a los cátaros de Monsegur para su custodia, y otra, asiático-occidental, empieza cuando Gengis Khan recibe el signo del origen. Esta segunda línea, y en general toda la estrategia A2, se fundamentan en un principio de la sabiduría hiperbórea, referente a la misión que les corresponde en la historia a los pueblos mongoles. Debemos, pues, conocer este principio, y también definir qué debe entenderse por pueblos mongoles. Pero eso no es todo. Al conocer la misión de los mongoles, nos preguntaremos por el verdadero significado del nombre Kali Yuga, con el cual se denomina a la era actual, y tal interrogante nos obligará a reflexionar largamente sobre conceptos modernos de edad histórica e historia, antes de arribar a una definición que exprese claramente el concepto hiperbóreo del Kali Yuga. Estos y otros asuntos de similar importancia serán el objeto de la introducción. Al concluir la misma se narrará brevemente los hechos que intervienen en la estrategia A2, la cual será, merced a lo visto aquí, fácilmente comprendida. Primero, por mongoles debe entenderse no solamente a una comunidad racial de características étnicas definidas, sino a aquellos pueblos que, poseyendo tales características étnicas, han habitado desde muy antiguo el territorio de Mongolia, es decir, en ese mar desecado entre los montes Altai, Kangay, Sayansk y Tanu-Ola, y el desierto de Gobi al sureste. Con este criterio serán considerados también mongoles aquellos grupos étnicos que hubiesen abandonado por emigración su primitivo asentamiento en Mongolia, por ejemplo los hunos, búlgaros, turcomanos, etc. Esta aclaración es necesaria porque de otro modo serían considerados mongoles todos los miembros de la raza amarilla, chinos, japoneses, tibetanos, birmanos, siameses, malayos, polinesios, maoríes, turcos, turcomanos, búlgaros, magiares, lapones, fineses, samoyedos, kirguinses, ostiacos, esquimales, etc. Y ese no es nuestro criterio según se verá. La necesidad de ligar a unos pueblos amarillos, a menudo nómades con determinado territorio para considerarlos recién mongoles, proviene de la particular importancia que la sabiduría hiperbórea le asigna a una amplia región del Asia Central, a la que vagamente se suele identificar como Mongolia. En efecto, en Mongolia se encuentra el centro de menor intensidad del Kali Yuga, concepto que explicamos anteriormente, pero ahora podemos decir que es en virtud de la calidad geocronológica de Mongolia que los pueblos provenientes de sus confines realizan siempre movimientos significativos para la historia de la humanidad. El origen mongol sea el hecho de provenir de Mongolia. Es un signo fundamental para comprender la estrategia de los siddhas, pues, segundo, la misión de los mongoles en la historia es empujar a los linajes hiperbóreos de raza blanca hacia el Kali Yuga. A la luz de lo visto hasta aquí, debe ser claro ya que efectivamente es posible avanzar hacia el Kali Yuga recorriendo las distintas regiones de la ruta, y eso es lo que ha ocurrido. Un avance hacia el Kali Yuga a muchos pueblos de linaje hiperbóreo, cada vez que una invasión turania los obligó a abandonar las tierras del este. Aunque tal empuje hacia el oeste se ha repetido en incontables oportunidades desde la más remota antigüedad, recordemos solamente, a modo de ejemplo, algunos de los hechos protagonizados por razas turanias en la actual era cristiana, comprobando así que siempre el desplazamiento sigue la ruta del Kali Yuga. En el siglo IV, la irrupción de los hunos en Europa produce la invasión de los germanos al Imperio Romano,
En el siglo IX, los magiares procedentes de los montes Urales invaden la Transilvania, empujando hacia el oeste a las tribus germanas y eslavas que habitaban esa región. En el siglo XIII, un imperio mongol, al mando de Gengis Khan, ataca Armenia, Rusia, Polonia, Hungría, Silesia, etc. Desde el siglo XIV, una gran expansión turca comienza a presionar sobre Occidente. Acaba con el Imperio Romano de Oriente en el siglo XV y en el siglo XVII llega a ocupar Viena, etcétera, etcétera. Si la historia es elocuente con respecto a la afirmación del inciso 2, en cambio no resulta evidente, y trataremos de aclararlo. ¿Qué objetivo persiguen tales invasiones de las razas turanias, dado que las mismas siempre han sido provocadas por los sidas hiperbóreos? El objetivo estratégico, que naturalmente también estaba contemplado en la estrategia general del Führer, era el siguiente: poner fin al Kali Yuga. Para ello, los linajes hiperbóreos de raza blanca deben internarse en la ruta del Kali Yuga hasta alcanzar la máxima oscuridad, y luego desde allí habrán de transitar la ruta en sentido inverso, hacia el este, al mando de un gran jefe que plantee la guerra total a las potencias infernales y consiga para la raza, en el fragor del combate, la mutación definitiva, el cambio mágico que transforma al animal hombre en héroe semidivino y al héroe en sida inmortal. Este objetivo ha sido propuesto por los sidas hiperbóreos desde hace miles de años, pero solo recientemente, gracias a la corología esotérica de las SS y a su descubrimiento de una ruta del Kali Yuga, se han podido comprender las razones ocultas que lo sustentaban, y por eso, basándonos en la sabiduría hiperbórea, que es madre de las ciencias de la SS, podemos afirmar que la estrategia general del Führer contempla un último ataque a Occidente por parte de las razas turanias, antes de alcanzar el fin del Kali Yuga. Esa vez será el Sida Anael quien, al frente de enormes ejércitos mongoles, enarbolando nuevamente un estandarte con un signo polar, avanzará irresistiblemente por la ruta del Kali Yuga. Pero los hombrecitos judaizados, hundidos en las tinieblas de la confusión sanguínea, no verán el signo, ni comprenderán que el fin ha llegado. Creerán hasta último momento que asisten al advenimiento de la sinarquía, y se alegrarán por ello insensatamente. Solo reaccionarán cuando, increíblemente, desde Berlín vean surgir un ejército de hombres inmortales, que visten el uniforme de la SS Eterna. Pero entonces será tarde, pues ellos se desplegarán en todas direcciones, poseídos de un furor berserkir, y solo respetarán la señal de la sangre pura. F. Estrategia hebrea de Cristóbal Colón. Una estrategia de los sidas consiste entonces en empujar a los linajes hiperbóreos de raza blanca hacia el Kali Yuga, empleando para ello a las razas turanias, provenientes del centro de menor intensidad, como masa táctica. Para impedir tal objetivo, la sinarquía ha procurado en todo momento alejar el horizonte del Kali Yuga, profundizando la exploración de las regiones de la ruta. Y con tal motivo, uno de sus agentes infernales, un judío conocido como Cristóbal Colón, prolonga en el siglo XV el tránsito europeo hacia la región sexta de la ruta. Ver figura 110. Este es el objetivo secreto del descubrimiento de América, que mencionamos al exponer el proyecto Thule del Dr. Dee, pero al que resultaba imposible explicar entonces sin recurrir a los elementos de la corología esotérica, tales como el concepto geocrónico del Kali Yuga o la coreografía de la figura 110. La sinarquía ha tratado así de lograr que la estrategia de los sidas, marchar hacia el oeste para luego regresar a sangre y fuego hacia el este, se vea dificultada por la barrera de agua que el océano Atlántico opone entre las regiones quinta y sexta. En este sentido, el descubrimiento de Colón ha tenido éxito, pero el mismo es relativo, pues Inglaterra e Irlanda, por motivos que no discutiremos aquí, responden a las características corológicas de una auténtica región sexta, cualidad que ha permitido a líderes como Napoleón o el Führer planificar estrategias que excluyen a América como objetivo bélico. G. Misión de Sudamérica en la historia. En la figura 112 se ha trazado un triángulo tricontinental, cuyos vértices asientan en Pekín, Asia.
en Argel, África, y Buenos Aires, América, y al cual, tomando en consideración la inicial de los continentes, se lo denomina de las 3A. Ya hablamos de la Orden Anael de Sudamérica, fundada por los Sidas hiperbóreos luego de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. Según las directivas dadas a la Orden en 1946, los Sidas promoverían en el mundo 3 focos de conflictos fuera del control de la sinarquía. Estos 3 focos no estarían situados sobre la ruta del Kali Yuga, a donde se ejecutaría la parodia de un enfrentamiento este-oeste para favorecer los planes de gobierno mundial de la sinarquía, sino afuera de la misma. Y por eso los pueblos involucrados en el conflicto serían llamados del tercer mundo, o sostenedores de la tercera posición. Los 3 focos, que en la Orden Anael se denominaban vértices de liberación, se hicieron efectivos luego de pocos años. El de Pekín en 1949, tras la revolución de Mao Zedong, el de Buenos Aires en 1946, luego del triunfo electoral del presidente Juan Domingo Perón, y el de Argel en 1962 por la independencia de Francia. Para cumplir con los objetivos propuestos, estos vértices de liberación deberían organizarse en base a un principio nacional socialista o fascista, es decir, con una política que favorezca la justicia social hacia adentro y defienda los intereses nacionales hacia afuera de las fronteras. Pero lo principal sería que, a partir de los vértices de liberación, se extendiera el conflicto a otros focos de similar composición social. Se buscaba tal efecto no para favorecer la revolución, ya que tales movimientos de liberación nacional socialistas operarían afuera de las internacionales socialistas, comunistas o trotskistas, sino para balcanizar las áreas de conflicto con miriadas de países independientes o liberados, que tornasen inoperante, con sus votos contradictorios, a las Naciones Unidas u otro organismo sinárquico semejante. La Revolución China consiguió este objetivo en el Asia, pero su papel más importante era evitar una invasión rusa al centro de menor intensidad, la cual podría producirse desde la misma URSS o desde el sudeste asiático. La directiva de Anael de 1946 decía: China y África constituyen el cuerpo de un nuevo orden mundial que surgirá del caos de Occidente, pero sin las premuras del Kali Yuga. Y luego, Hispanoamérica será la cabeza de esa nueva civilización. En ello está empeñada la voluntad de los Sidas. China y África cumplieron su parte del plan de los Sidas en las décadas del 50 y 60. ¿Qué ocurrió entonces con Hispanoamérica? Aquí el proyecto no era nuevo, pues ya en el siglo XIX Simón Bolívar había comprendido que sin una Sudamérica unida en pos de objetivos nacionalistas y patrióticos sería imposible resistir la presión de las grandes potencias imperiales, y sin esa unión cualquier posibilidad de independencia política, económica o cultural sería pura utopía. La directiva de Anael para Hispanoamérica se apoyaba en consideraciones semejantes, y por eso a partir de 1951 poderosas fuerzas espirituales convergen sobre 3 importantes personajes que eran piezas fundamentales de la estrategia hiperbórea. Nos referimos al presidente chileno Carlos Ibáñez, al presidente brasileño Getúlio Vargas y al presidente argentino Juan Domingo Perón. Estos 3 mandatarios intentaron, entre 1951 y 1954, llevar adelante un plan geopolítico denominado ABC, Argentina, Brasil, Chile, elaborado por la Orden Anael de Brasil, el cual consistía simplemente en formar con los 3 países un eje, la L inclinada, que permitiese resistir la presión del imperialismo angloamericano. El eje ABC contemplaba la integración política, económica y social de los 3 países, quienes consolidarían así el tercer vértice de liberación. Naturalmente ese plan fracasó, luego de que una siniestra conspiración llevaría a Getúlio Vargas al suicidio en 1954, y de que otra no menos siniestra contrarrevolución sinárquica derrocara al presidente Juan Domingo Perón en 1955. ¿Cuáles son las alternativas actuales de la estrategia de los Sidas para el tercer mundo? Podríamos decir, corológicamente, que el triángulo de las 3A ha rotado y que sus vértices apuntan ahora a otros centros espirituales.
El vértice de Pekín se ha trasladado al centro de menor intensidad de Kali Yuga en Mongolia. El vértice de Argel está ahora en Trípoli de Libia, y el vértice de Buenos Aires, aunque ello aún no resulta completamente claro por qué, se ha trasladado a Santiago de Chile. Desde este último país surgirá entonces la cabeza de una nueva civilización hiperbórea de alcance tricontinental, aunque para ello deberá primero levantarse por sobre las naciones de Hispanoamérica y convocarlas en torno de un proyecto conjunto de liberación.